Entiendo perfectamente a quienes evitan ver o escuchar noticias. Después de un día agotador de estudio o trabajo, de soportar el transporte público en hora pico o un trancón, lidiar con un mal jefe o simplemente enfrentarse a las dificultades diarias, lo último que uno quiere al llegar a casa es ser recibido por un bombardeo de noticias negativas. La televisión, la radio y las redes sociales parecen estar diseñadas para recordarnos una y otra vez lo peor del país. Violencia, crisis económicas, corrupción, tragedias inundan nuestra pantalla sin descanso. Es agotador mentalmente. A veces sentimos que la información no aporta nada positivo a nuestras vidas, solo refuerza el estrés, la ansiedad y una constante sensación de impotencia. Muchas veces únicamente queremos descansar, desconectarnos del caos, encontrar un momento de paz en medio de tanta incertidumbre. Pero aquí está el dilema. Ignorar la realidad no la hace desaparecer. No es solo una pantalla llena de malas noticias, es el día a día de millones de personas. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto sin dejarnos consumir por la desesperanza? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre estar informados y preservar nuestra salud mental? Esa es la verdadera pregunta. El problema no es solo la información, sino precisamente cómo nos llega. Las noticias nunca han sido imparciales, siempre han sido seleccionadas, editadas y presentadas de una manera específica. Pero hoy, más que nunca, la forma en que nos llega la información tiene un impacto directo en nuestra percepción del mundo. Piensa en el flujo constante de titulares impactantes. No importa si estás viendo televisión, navegando por internet o simplemente revisando tu celular. Siempre hay algo urgente, alarmante, algo indignante esperando capturar tu atención. La crisis económica es peor de lo que imaginábamos, la corrupción es imparable, la inseguridad está fuera de control, el mundo está al borde de una nueva guerra, y eso solo es en el primer minuto de exposición, en los titulares. Los medios de comunicación compiten ferozmente por nuestra atención y han encontrado una estrategia infalible para asegurarse de que no miremos hacia otro lado: la emoción. Una noticia que genera miedo, indignación o tristeza es mucho más efectiva que una que simplemente informa. Es por eso que, en lugar de presentarnos un panorama completo, los titulares buscan impactarnos de inmediato. Las imágenes son crudas, los textos están cargados de palabras dramáticas, las voces en off refuerzan la gravedad de la situación. Y esto no es coincidencia. Los estudios han demostrado que nuestro cerebro está programado para prestar más atención a la información negativa. Es una especie de mecanismo de supervivencia. Desde tiempos ancestrales, estar alertas a las amenazas nos ha ayudado a reaccionar rápido ante el peligro. Pero en un mundo donde las amenazas ya no son tigres acechando en la selva, sino crisis globales a las que no podemos responder de inmediato, ese mismo mecanismo nos juega en contra. Porque cuando nos bombardean constantemente con noticias negativas, no solo nos sentimos informados, sino también abrumados. Empezamos a experimentar ansiedad, estrés y en muchos casos desesperanza. Nos sentimos pequeños frente a un mundo que parece caótico y fuera de control. Y aquí es donde aparece la fatiga informativa, esa sensación de agotamiento que nos hace desconectarnos por completo, o peor aún, asumir que nada de lo que hagamos tiene sentido. Lo más irónico es que esta forma de consumir noticias no nos hace más conscientes, sino más vulnerables. Creemos que estamos obteniendo información valiosa, pero en realidad estamos atrapados en un ciclo diseñado para captar únicamente nuestra atención a cualquier costo. Y las redes sociales amplifican este fenómeno. No solo vemos noticias negativas, sino que recibimos una y otra vez en distintos formatos: un tweet con un dato alarmante, un video con imágenes desgarradoras, un meme que trivializa la tragedia, un comentario indignado que nos empuja a participar y a pelear con otras personas. Cada repetición refuerza la sensación de que el mundo está peor de lo que realmente está. Y el problema no es solo que recibimos información negativa, sino que además la recibimos sin contexto. Un titular puede hacernos creer que estamos al borde de un colapso sin precedentes, cuando en realidad es una exageración amarillista o sensacionalista. Una imagen puede ser sacada de contexto para generar pánico. Un dato puede ser manipulado para reforzar una narrativa específica. Pero en ese mar de información en el que navegamos, pocas veces nos detenemos a cuestionar lo que vemos. Nos dejamos llevar por la emoción,
compartimos sin verificar, reaccionamos sin analizar. Así es como la forma en que nos llega la información moldea nuestra percepción de la realidad. Si cada día estamos expuestos a noticias que solo resaltan lo peor del mundo, no es extraño que terminemos creyendo que todo está perdido. Y si creemos que todo está perdido, ¿qué sentido tiene hacer algo al respecto? Si comparamos nuestra forma de consumir noticias con la de generaciones pasadas, la diferencia sería abismal. Antes, la información llegaba en dosis pequeñas y estructuradas. Un noticiero en la noche, un periódico en la mañana, una revista semanal con análisis detallados. El ritmo era más pausado, lo que permitía que cada noticia tuviera un impacto y una permanencia mayor en la mente del público. Hoy, en cambio, las noticias son instantáneas y efímeras. Lo que es relevante en la mañana puede quedar completamente olvidado en la tarde. Cada evento es rápidamente desplazado por otro aún más impactante, en un ciclo sin fin. No hay tiempo para digerir, reflexionar o analizar. Simplemente pasamos de un escándalo a otro, de una crisis a otra, de una tendencia a otra, y de un titular alarmante al siguiente. El problema es que esta velocidad nos ha hecho perder la capacidad de profundidad. Consumimos noticias como si fueran contenido de entretenimiento, algo que vemos, reaccionamos y descartamos en cuestión de minutos. La inmediatez ha reemplazado a la comprensión y el impacto emocional ha desplazado al análisis crítico. Pero lo verdaderamente preocupante es cómo esta sobrecarga de información ha cambiado nuestra relación con la verdad. Cuando estamos expuestos a tantos datos, tantas versiones de un mismo hecho, tantas opiniones contradictorias, surge un fenómeno curioso. La saturación nos lleva a la indiferencia. En lugar de sentirnos más seguros en nuestro conocimiento, muchas veces terminamos en un estado de incertidumbre permanente. Los hechos reales pierden peso en un mar de interpretaciones. Un mismo suceso puede ser representado de 1000 maneras distintas dependiendo del medio que lo publique o de la ideología del periodista que lo redacte. La objetividad parece haber pasado a un segundo plano, porque hay pocos medios que la usan, y en su lugar el enfoque ha cambiado hacia la narrativa, el ángulo desde el cual se cuenta la historia. Y cuando todo es una historia moldeada para generar una reacción, resulta difícil saber qué es realmente cierto y qué es una versión manipulada de la realidad. Este fenómeno no solo afecta nuestra percepción del mundo, sino también nuestra capacidad de acción. Cuando cada problema parece tener múltiples explicaciones, cuando cada lado asegura tener la verdad absoluta, cuando todo parece un juego de intereses, terminamos paralizados. Nos volvemos escépticos ante todo, incapaces de tomar una postura clara, porque cada postura parece tener su propia versión de los hechos. Y esto plantea una pregunta importante. ¿De qué nos sirve tener acceso a toda la información del mundo si no podemos confiar en ella? ¿De qué nos sirve estar informados si al final del día solo nos queda confusión y desconfianza? Si la información no nos ayuda a comprender mejor nuestra realidad, si no nos permite tomar mejores decisiones, si no nos impulsa a actuar de manera consciente, entonces tal vez no estamos realmente más informados, tal vez solo estamos algo más saturados. Hemos normalizado la manera en que nos llegan las noticias sin preguntarnos si existe una alternativa. Nos levantamos y lo primero que hacemos es revisar titulares, notificaciones, tendencias en Twitter. Nos desplazamos por un sinfín de publicaciones diseñadas para captar nuestra atención en pocos segundos y al final del día hemos absorbido cientos de fragmentos de información, pero sin una idea clara de qué es realmente importante. Pero tiene que ser así. Para responder a esto, primero hay que entender que no todas las noticias tienen el mismo valor. Hay información que afecta directamente nuestra vida y otra que solo busca provocar una reacción inmediata. Sin embargo, en el modelo actual, ambas se presentan con la misma urgencia. Cada evento es tratado como una crisis mundial, cada declaración genera un debate encendido, cada tendencia parece ser el tema más relevante del momento. En esta saturación, distinguir lo esencial de lo trivial se ha vuelto un reto. Entonces, una forma diferente de consumir noticias implica priorizar la calidad sobre la cantidad. En lugar de exponernos a un bombardeo constante,
Podríamos elegir fuentes confiables y dedicar tiempo a una lectura más pausada y reflexiva. Esto no significa ignorar lo que sucede, sino cambiar la manera en que lo recibimos. En vez de depender de los titulares que aparecen en nuestras redes sociales o en canales tradicionales como estos, podríamos seleccionar espacios que ofrezcan análisis detallados, contextos, perspectivas diversas, etc. También podemos replantear el momento y la frecuencia con la que nos informamos. ¿Es realmente necesario revisar noticias cada hora? Tal vez podríamos establecer un hábito distinto, leer un resumen cada día en un momento específico, seguir un par de medios de confianza en lugar de consumir información de manera dispersa, o incluso dedicar un tiempo a verificar datos antes de ser compartidos. Otro aspecto clave es aprender a desconectarnos sin sentir culpa. No estar al tanto de cada noticia en tiempo real no nos hace bobos o desinformados. De hecho, muchas veces nos permite asimilar mejor la información que realmente importa. Una mente saturada no procesa mejor los hechos, solo reacciona más rápido. Y en una sociedad donde la velocidad ha reemplazado a la comprensión, tomarnos el tiempo para entender es un acto revolucionario.